Bueno, vamos a analizar el amplificador operacional realimentado negativamente en configuración inversora. Como podemos observar, en este amplificador, en esta configuración de amplificador, la señal de entrada ingresa por una resistencia que está conectada al terminal inversor del operacional. Y observamos que hay una realimentación de la señal de salida a la señal inversora a través de la resistencia R2. Es por eso que esta configuración se denomina con realimentación negativa. Bueno, entonces tenemos diferentes condiciones debido a que estamos trabajando con un amplificador en realimentación negativa y estamos considerando un amplificador operacional ideal. La primera condición es que existe corto virtual a la entrada del operacional. Esto lo que nos indica es que la tensión diferencial a la entrada del operacional es 0. Por lo tanto, la tensión en este punto, que vamos a llamar B-, es igual a la tensión en este punto que vamos a llamar B+. La segunda condición es que el consumo de corriente del operacional es 0. El consumo de corriente es 0. Nos indica que esta corriente de aquí vale 0 amperes y esta corriente de aquí vale 0 amperes. Estas son las dos condiciones que vamos a utilizar para desarrollar y encontrar la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Para ello vamos a diseñar diferentes circuitos equivalentes que nos van a permitir, a través de las leyes de Kirchhoff, llegar a la respuesta. Muy bien, entonces en el primer circuito lo que observamos es que la tensión de este nodo es igual a la tensión de este nodo, la cual es 0. Por lo tanto, podemos dibujar un primer circuito equivalente, el cual consta de la fuente que genera la señal de entrada, la resistencia R1 y el nodo con corto virtual, en el cual tenemos una tierra. Es importante recordar que no hay transferencia de corriente del nodo del pin negativo al nodo del pin positivo. No hay flujo de corriente. Lo único que tenemos es que sus dos tensiones son iguales. Por lo tanto, tenemos este circuito. Y gracias a este circuito es muy sencillo calcular la corriente que circula por la resistencia R1. Esa corriente será igual a la tensión en la entrada sobre el valor de la resistencia R1. Vamos a realizar un segundo circuito equivalente, esta vez haciendo una malla en la salida. Entonces partimos de este nodo y sabemos que ese nodo tiene una tensión igual a 0 debido al corto virtual. A partir de ahí tenemos que está la resistencia R2, está la carga con su tensión de salida y tenemos tierra. Asimismo, debido a que la corriente de entrada al operacional es 0, sabemos que esta corriente I1 llega a este nodo por este pin, se van 0 amperes y por lo tanto toda la corriente fluye por la resistencia R2. Lo que nos indica que aquí tenemos la misma corriente I1, generada en la resistencia R1. Al final desarrollamos una ley de mallas en esta parte del circuito y tenemos que la tensión de salida será igual a el inverso de la tensión en la resistencia R2, debido a que están en antiparalelo. Entonces damos cuenta que vale menos el voltaje que hay en la resistencia R2, lo cual es igual a I1 multiplicado por R2. Con lo cual nos queda que la tensión de salida vale menos, reemplazamos I1 por el valor que ya encontramos, menos R2 sobre R1 por el voltaje de entrada. Para encontrar la ecuación de transferencia, basta con encontrar la relación entre tensión de entrada y tensión de salida, y esto nos da lo que se conoce también como la ganancia de esta configuración.
Con lo cual hemos obtenido de una manera muy sencilla la tensión de salida en función de la tensión de entrada y de los dos parámetros que tiene este circuito, que son las resistencias R1 y R2. Ahora vamos a ver la simulación del amplificador operacional en configuración inversora que acabamos de analizar. Entonces aquí vamos a ver el software de simulación PSIM, el cual es un simulador electrónico que utilizamos para evaluar nuestros circuitos. Entonces observamos que tenemos el operacional en configuración inversora, tenemos una fuente sinusoidal que tiene una frecuencia de 300 Hz y una amplitud de 5 volts, la cual es la que genera la señal de entrada a nuestro operacional. Él tiene una resistencia de 10 kilo ohms a la entrada y una resistencia de 20 kilo ohms como realimentación, con lo cual tenemos una configuración con una ganancia de 2. Esta resistencia que tenemos acá es la carga, esencialmente es la carga, y aquí vamos a medir la tensión de salida con respecto a tierra. Entonces realizamos la simulación y efectivamente obtenemos que la tensión de salida tiene un pico máximo de 10, un valle máximo de menos 10, lo cual corresponde perfectamente con la teoría que acabamos de desarrollar, en la cual el pico será 5 multiplicado por 2 y el valle será menos 5 multiplicado por 2. Y observamos también el desfase de 180 grados generado por la inversión de signo que realiza el operacional. Es importante notar que este operacional está polarizado entre menos 12 y 12 volts, con lo cual no tenemos ningún problema en generar entre 10 y menos 10 volts, ya que la tensión de salida está limitada, correctamente limitada, por las tensiones de polarización del circuito. Pero, por ejemplo, si ponemos una ganancia de 3 en este operacional, vamos a ver que la tensión máxima de salida será en 15 volts. Y al realizar la simulación, observaremos que en efecto se genera una saturación en 12 y en menos 12 volts, debido a que la tensión máxima que puede proveer el operacional está limitada por su voltaje de polarización positivo y la tensión mínima que puede entregar el operacional está limitada por el voltaje negativo de polarización, lo cual observamos que en esta zona y así sucesivamente tenemos el operacional saturado.